¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si decidieras dedicar un año de tu vida a ver 1000 capítulos de la misma serie? Perdón, más de 1100 capítulos. What the fuck. Te preguntarás por qué someterse a tal sufrimiento. ¿Por qué no mejor dedicar ese tiempo a aprender a tocar un instrumento, a aprender un idioma? ¡No! Como dijo un personaje histórico muy importante, ¿para qué invertir tu tiempo en hacer algo productivo cuando puedes ver 1000 capítulos de One Piece en su lugar? Es decir, mira esto, joder. Este no es el manga más vendido de la historia por nada. Por eso, tanto como si llevas 5 años al día o nunca en tu vida viste One Piece, acompáñame en este viaje lleno de momentos épicos, chistosos, aburridos, tristes. Acompáñame en esta aventura en la que vi 3 capítulos de One Piece todos los días durante un año entero. ¿Lograré terminar la serie en el tiempo establecido o me dormiré en pleno camino? Lo averiguaremos. Así que empecemos desde el principio, desde... Todo empieza un 7 de enero de 2023 a las 5:49 de la tarde. Me encontraba en mi increíble setup preparado para darle play al primer capítulo de One Piece. Sí, ya me sabía el opening. De hecho, ya había escuchado todos los openings antes de ver la serie y hasta hice un video sobre eso. Después de mis primeros 20 minutos viendo One Piece, terminé el primer capítulo. Bien, ahora solo faltan 1099 capítulos más. No hay mucho que decir de los primeros arcos, son bastante normalitos. Tiene un par de momentos buenos como lo del perro, Usopp. ¡Grande Usopp! En general no creo que sea el mejor inicio de un anime de este estilo. Cuesta un poco agarrarle el ritmo, que cada vez se hará más y más lento. Además de este estilo característico de Oda con estas caras todas exageradas, así como la complexión de los personajes. Sé que hay varios que esto le molesta. A mí no me molesta la verdad, de hecho creo que le da mucha identidad a la obra, así como el tremendo soundtrack que tiene, pero no tiene un comienzo atrapante como otras obras. No creo que esté para dormirte, pero entiendo que puede aburrir un poco. La cosa se pone mucho más interesante cuando llega el arco de Sanji. Ahí sí la cosa se pone muy buena. Si te preguntabas cuándo se ponía bueno One Piece, pues es en el capítulo 26. Y Dios, qué arco más bueno el de Nami, por la remil concha. Este villano sí es cine. No, nunca le metió. Calificación final de la saga, 7 de 10. Debo decir que ni bien entrar a este arco sentí que la serie no tenía rumbo. Al principio el objetivo era claro, ir a por el One Piece. Aunque antes de eso, el objetivo era entrar al Grand Line. El tema es que ahora que ya estamos en la Grand Line, ¿qué hacemos ahora? Es verdad que rápidamente nos plantean el objetivo de llegar a Arabasta, pero eso es básicamente desviarse del trayecto hacia el One Piece. Bueno, esa es básicamente la esencia de una aventura. Desviarse del camino para hacer cosas que no estaban planeadas. En ese momento no entendía la aventura que representaba One Piece y eso me hizo no disfrutar mucho esta segunda saga. Y si a eso le sumas los guionazos de que Luffy le gana a Crocodile con 2 píxeles de agua en el dedo o que nadie se muere, pues pensaba que esta saga era bastante mala. Eso hasta que llegó este momento. No me jodan. Esta fue la primera vez que lloré con One Piece. En ese momento mi cerebro hizo clic y de pronto todo lo que me había disgustado se esfumó. Y esta se convirtió en mi saga favorita por mucho tiempo. Tengo un montón de cosas que podría decir de Arabasta. De hecho, empecé formalmente a hablar de One Piece en este canal por Vivi. Me encanta Vivi, la amé demasiado. Necesitaba que se uniera a los Mugiwara en serio. No puedo explicar todo lo que me encanta de este arco en este video porque sería eterno. Solo puedo decir, Arabasta, arcazo, la puta madre. Y pasamos de un arcazo a otro arcazo. Me sentí como un niño viendo Yaya. Nunca vi One Piece en la tele, nunca lo vi de niño, no tengo ninguna nostalgia con la serie. Pero mientras veía ese opening tan hermoso junto con la presentación de Barba Negra, Luffy siendo el más chat de la historia imitando a Shanks, la presentación de los otros Chichibukai, sabía que estaba viendo un arco que recordaría toda mi vida. Además me reinteresaba lo de la Isla del Cielo, me parece un concepto increíble y digno de una obra como One Piece. Pero...
Ok, debo ser sincero, Skypiea tuvo el honor, o más bien la deshonra de tener los primeros capítulos de anime de toda mi vida que me estaban aburriendo tanto que tuve que saltarlo. Sí, lo admito, me dio sueño viendo One Piece, el meme es real. No me salté capítulos enteros, no me salté mucho en realidad, solo las partes en las que aparece este huevón. No, vete para la chucha, concha de tu madre. Por suerte el arco tiene cosas buenas, como cuando el anciano este le dice a Wiper que si tocan la campana dorada, Nolan podría escucharlos ya que están cerca del cielo. Uf, eso sí fue cine. Pero fuera de ahí, un somnífero. Si no hubiera venido tan hypeado de Arabasta con ganas de seguir viendo One Piece, no estoy seguro si hubiera podido continuar. Skypiea 5 de 10. Y finalmente llegamos al arco por el que quise ver One Piece en primer lugar. Ya me había spoileado un poco lo de la pelea de Luffy y Usopp, pero cuando la vi ya con todo el contexto detrás, me dejó pelado. Tremendo momentazo que se marcó Oda. Luego Enies Lobby con el pasado de Robin y la quema de la bandera del gobierno. La puta madre, qué pick One Piece, por Dios. Pero ya lo que terminó de cerrar con broche de oro esta saga fue la quema del Merry. No, aquí volví a chillar como un huevón. Desde lo de Vivi no me conmovía tanto. Qué momento tan bueno. Las reacciones de todos los Mugiwara, la música, el perder a un compañero que nos había acompañado durante más de 300 capítulos. No se podía no chillar, la verdad. Water 7, 9 de 10. Si se preguntan por qué no tiene un 10 es por este culiao de los tallarines. Y ya que hablábamos de chillar, por Dios, aquí se encuentra para mí el mejor momento de toda la obra. Y ustedes ya saben a cuál me refiero. Y bueno, yo sé que Thriller Bark no solo es el saque de Binks, pero ¿qué más puedo decir? La verdad es que no pasó nada más. Y ahora sí, en serio, estos dos momentos del final son God Piece. Pero el arco es bastante divertido. Se me pasó volando. En parte porque tiene pocos capítulos, pero también es que el conflicto es rápido y sencillo. Solo una excusa para ver a los Mugiwara interactuando y trabajando juntos en una situación en la que no corrían peligro para nada. O sea, sí que podían haber muerto, pero a nadie le importaba. Todos estaban ahí cagándose de risa. Thriller Bark, 8 de 10. Señoras y señores, debo confesarles que fallé el reto. Este fue el arco en el que dejé abandonada la serie durante meses. Sí, es la verdad. Marineford, Bodrio, Skypiea, God. Nada que hacerle, papito. No, mentira. Lo que pasó fue que en este momento estaba disfrutando tanto One Piece que sentía esa necesidad insana de compartir mi fanatismo. Así que le dije a un amigo que se pusiera a ver One Piece también. Y él me dijo, si me esperas hasta que llegue contigo, veo One Piece. Así que ahí me tienes a mí con la abstinencia de ver One Piece porque para colmo hicimos el trato justo antes de llegar a la guerra, o sea, tenía el maldito hype por las nubes. Por ende, tuve que pausar mi visionado por al menos 3 meses. 3 largos meses. ¿Eso significa que perdí el reto? Bueno, la idea era ver si me aburría o podía conseguir ver todo en un año. Así que siempre y cuando termine antes de fin de año, todo bien. Aunque ahora voy a tener que acelerar el ritmo. Así que pasamos hasta agosto. Ay Dios, quedan solo 5 meses. Hablando ya del arco en sí, esta saga tiene muchos problemas. En especial en la guerra, con todo esto de los niveles de poder y el policía del increíble mundo de Gumball. ¡Es un pelotudo! Pero ¿saben qué? No me importan esos fallos. Todo el camino de Luffy yendo a buscar a su hermano hasta el puto inframundo es God. La puta guerra, un hype de la remil concha. Después de la guerra, uno de los paneles más legendarios de todo One Piece. Hasta el mero inicio del arco es peak con todo lo de Shabondi y la derrota de los Mugiwara. Este es el maldito prime de One Piece. Nada que decir, Goda lo hizo de nuevo. 10 de 10 por la chucha. Lastimosamente, todo lo que sube tiene que bajar. Y One Piece no es la excepción. Isla Gyojin tiene un par de momentos espectaculares, en especial este en donde Luffy le pide a Jinbe ser parte de su tripulación, o cuando Luffy manda a la mamá de 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 la mamá a chingar a su madre. El único problema de este arco es este culiao conche su madre más plano que tu hermana. Todo el lore de la isla, el power up de los Mugiwara, todo eso está muy bien, pero este culiao no hay chance. Me aburrí igual o incluso más que con Skypiea. Y lo peor es que además
adelantaba y adelantaba capítulos. Sí, volví a hacerlo, perdón. Pero es que adelantaba y seguía sintiendo que era eterno. Tuve que pasarme al manga para poder terminar este arco porque si no me dormía viendo y este reto se iba a la mierda. Isla Gyojin 3 de 10. El famosísimo Dressrosa, el gran arco de One Piece con el mejor villano, God Piece. Bastante mela, ¿verdad? A ver, ignorando Punk Hazard, que no me disgustó, de hecho Shisa me encanta, pues el inicio del arco me encanta. Todo esto de Fujitora, Sabo, Rebeca, el torneo, que sé que a mucha gente le disgusta. Toda esta parte me encantó. Me dio muchas vibes de Arabasta, que bueno, el arco en general es un plagio descarado de Arabasta y me estaba gustando un montón por eso en realidad. El problema es que cuando ya el plan de derrocar a Doflamingo empieza y estamos 10, 20, 30, 40 capítulos corriendo por todo Dressrosa para llegar hasta el huevón, y al llegar se ponen a pelear durante 10, 20, 30, 40 capítulos, pero antes de vencerlo, vele mi pereza y estamos 10, 20, 30, 40. De pronto pasado God de Law, señor Pink Gigachat, God Usopp y otra vez peleando 10, 20, 30. Y bueno, según dicen, Doflamingo es el que carrea el arco, aunque a mí la verdad no me gusta mucho. Su trasfondo está bueno, creo que como villano funciona, pero sinceramente a mí me dan muy igual los personajes que son muy malos porque sí, y están todo el rato con esta sonrisa pedorra que me da un poco de cringe, la verdad. En serio que lo único que podía pensar después de ver más de 40 capítulos en esta isla es que por favor me saquen de Dressrosa, no podía aguantar. No lo había dicho hasta ahora, pero desde el principio estuve viendo One Piece, que definitivamente ayuda al ritmo y es una forma excelente de ver la serie, pero es que One Piece tampoco puede hacer milagros, o sea, hay cosas que One Piece no puede recortar porque simplemente el anime está mal dirigido y de por sí el mismo Oda extiende las cosas más de la cuenta, así que infumable la verdad. A partir de aquí adopté el hábito de ir saltándome trocitos de los capítulos. Todas las sagas siguientes tuvieron algún momento que me tuve que saltar. Es que de verdad el anime de One Piece está demasiado mal hecho, por favor saquen el remake ya. Pero bueno, yo sé que hablé pura mierda de Dressrosa, pero eso no quiere decir que el arco es malo. De hecho tiene cosas muy buenas y por eso Dressrosa 7 de 10. 2 meses, me quedo sin tiempo para terminar el reto. Lo bueno es que este mes toca mi maldito arco favorito de One Piece. Empezando con la increíble expansión de lore que tiene Zou, pasando por el desvío del camino principal hasta todo el arco de desarrollo de Sanji. Por Dios, amo este arco. Este arco tiene todo lo que en un principio me enamoró de One Piece. Desarrollo excelente de los personajes principales, momentos dramáticos, momentos épicos, creatividad por todos lados, aventura, Luffy siendo un gigachat como siempre, hasta las peleas. What the fuck, nunca pensé que una pelea de One Piece me encantaría tanto. Desde el arco de Usopp, en donde vi que los Mugiwara tenían que perder porque este tipo Yango está rotísimo y este otro tipo literalmente se movía a la velocidad de la luz y era el counter de Luffy, pero que aún así ganaron de puro guionazo. Desde ahí supe que no tenía que darle mucha importancia a las peleas. Y efectivamente las peleas no son lo mejor de One Piece, pero bro, esta pelea contra Katakuri, no, es una maldita locura. No tiene sentido lo épica que fue. Pero definitivamente quien se llevó todo el arco fue Sanji. Desde que lo conocí fue mi Mugiwara favorito y aunque tuvo un momento bajísimo en Isla Gyojin y en general no tiene momentos tan buenos en el timeskip, seguía siendo de mis favoritos. Y ya con su actuación en este arco, por Dios, se saca la polla en cada escena que aparece. No quiero hablar más de este arco porque podría estar horas. Solo quiero terminar diciendo que disfruté como un niño viendo la persecución de Big Mom. Ya saben, el Wedding Keki. Toda esta parte con la luna llena, el Sulong, Jinbe. Nada que decir. Cine total. Y cierre con broche de oro con la Pudding borrándole los recuerdos a Sanji. No, joder. ¡Ah! Joder, Goda. Wedding Keki 100 de 10. Todo empieza un 7 de enero de 2023 a las 5:49 de la tarde. Me encontraba en mi increíble setup preparado para darle play. Creo firmemente que hasta ahora Wano es el mejor arco de One Piece.
yo sé que tiene muchos fallos, pero al mismo tiempo creo que tiene un montón de aciertos. Esta es la guerra más fucking épica que he visto. A pesar de que a diferencia de Marineford no hay tanto personaje relevante, es decir, ahí estaban los Chichibukai, los villanos de sagas pasadas, el hermano de Luffy, un Yonko, o sea, estaban los Avengers ahí. Aquí pues eran puros personajes irrelevantes. Sí, estaban varios supernovas, el CP0 y obviamente Kaido y Big Mom, pero la mayoría eran muy random. Pero X, el tema es que aún con eso, simplemente toda la anticipación y expectativa que tuvo esta guerra fue descomunal. Todos esos capítulos que tiene el arco se sienten, el peso se siente. Y sí, Wano es súper largo, no lo volvería a ver nunca más en mi vida, ajá. Pero es que fue demasiado épico. No creo que tenga un hype similar a lo de Marineford, pero es que fue demasiado épico. El nivel de detalle que tiene este arco es incomparable a cualquier otro. La cantidad de subtramas, de personajes, flashbacks de los God, nada que decir. Podrá no ser un arco perfecto, pero para mí, con todas estas cosas que tiene, no puede no ser el mejor arco de la obra. Igualmente, yo siempre he dicho que algo que te parezca bueno no necesariamente tiene que gustarte. Y bueno, en mi caso, Wano no es mi arco favorito. Espera, ¿cómo es que volvimos a noviembre? Bueno, ¿recuerdan que este video se llama Vi 3 capítulos de One Piece al día durante un año? Pues la verdad es que en realidad nunca vi 3 capítulos al día. Había días en que me veía 4, 5, 2 o de plano ninguno. Y justo coincidió que me vi las primeras 2 sagas en 2 meses. Pero literalmente me fumé Skypiea, Water 7 y Thriller Bark en 2 meses. Y contaría Marineford también si no fuera por lo que les dije que tuve que pausar mi visionado porque un amigo me alcanzara. Lo sé, perdón, les fallé y los engañé, pero es que One Piece consumió mi alma. No, ahora soy otro fanboy más de Oda, caí al lado más oscuro de los otakus. En fin, la cuestión es que en realidad en noviembre me puse el día con One Piece, el 8 de noviembre para ser exactos, lo que significa que tardé 11 meses en ver One Piece y no podía cerrar mi visionado sin nada más ni nada menos que con el capítulo de la muerte de Ginny. ¡Ah! Esta vaina me hizo por primera vez llorar leyendo manga. Nunca pensé que pasaría eso, de verdad no entiendo cómo Oda puede lograr estas hazañas insólitas. Todavía no termina el arco de Egghead, así que no puedo dar una opinión final, solo puedo decir que está bastante chido y estoy esperando desde que empezó este año a que Vegapunk por fin se digna soltar medio píxel de información relevante. Oda no rompe el internet simplemente porque no quiere. En cualquier caso, creo que es momento de hacernos la pregunta: ¿valió la pena invertir todo un año de mi vida en ver una serie de piratitas? Bueno, después de analizar durante días y días sin descanso, finalmente llegué a la conclusión de que odio One Piece. De verdad, creo que One Piece me afectó negativamente. Ahora ya no puedo ver otras obras con los mismos ojos. Ya no disfruto del anime como antes. ¿Ya hablando en serio? Por si no había quedado claro después de toda esta reseña, amé One Piece. Amo los personajes, amo la historia, amo compartir un viaje tan hermoso junto a tanta gente alrededor del mundo. Esto ya se sale un poco de la experiencia de ver One Piece como tal, pero el hecho de haber visto esta obra me llevó a conocer un montón de gente maravillosa que actualmente es muy importante en mi vida. Se siente muy bien ser fan de una serie que todavía no termina y puedes estar semana a semana teorizando qué va a pasar y disfrutando cada capítulo que sale junto a gente igual de apasionada que tú. ¿Valió la pena? Obvio que valió la pena, de verdad ahora One Piece es parte de mi vida y no puedo estar más feliz por ello. Y quiero recalcar, One Piece tiene un montón de fallos, en serio, hay partes que son completamente infumables y no las volvería a ver jamás, pero la parte negativa nunca podrá igualarse con todo lo positivo que me dejó esta obra. Si por alguna razón llegaste al final de este video y aún no has visto One Piece, la verdad no sé qué estás esperando. El mayor incentivo que puedo darte para que lo veas es que ese momento en el que finalmente todos descubramos qué carajo es el One Piece, internet va a explotar. Y vivir eso con todo el contexto de toda la serie junto a todos va a ser de las experiencias más increíbles que tendremos.